En la primavera de 1829, un granjero arrendatario que trabajaba los campos cerca de la frontera de Delaware y Maryland hizo un descubrimiento que expondría una de las empresas criminales más escalofriantes de Estados Unidos. Su caballo de 1900 arado se hundió repentinamente en la tierra, revelando un cofre de madera enterrado bajo el suelo. Dentro yacían los restos esqueléticos de lo que parecía ser un hombre, con los huesos amarillentos por la edad y el cráneo mostrando claros signos de violencia. Esto fue solo el principio. Durante las siguientes semanas, las autoridades desenterrarían los cuerpos de al menos 7 personas en esta propiedad, incluyendo 3 niños, todas víctimas de una mujer cuyo nombre ya se había convertido en un terror susurrado en toda la península de Delmarva. Martha Patty Cannon. Durante casi 2 décadas, Cannon había operado lo que los historiadores ahora llaman el ferrocarril subterráneo inverso, una red que secuestraba a afroamericanos libres y esclavos fugitivos para venderlos de nuevo a la esclavitud en el sur profundo. Pero esto no era solo sobre tráfico de personas. Cannon también era una asesina en serie que mataba a traficantes de esclavos rivales, testigos e incluso a niños cuando representaban una amenaza para sus operaciones. Los registros judiciales del condado de Sussex, Delaware, muestran que fue acusada de 4 asesinatos, aunque los testigos afirmaron que el número real superaba los 20. Antes de continuar con la historia de Patty Cannon y su reinado de terror a lo largo de la línea Mason-Dixon, quiero saber de ti. ¿De qué estado o ciudad estás escuchando? El alcance de la red criminal de Cannon se extendía mucho más allá de su bastión en Delaware, llegando a comunidades desde Filadelfia hasta el delta del Mississippi. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando esta historia. No olvides suscribirte y tocar la campana de notificación. Estos oscuros capítulos de la historia estadounidense merecen ser recordados. El descubrimiento de esos restos enterrados finalmente desentrañaría una conspiración criminal que había operado con impunidad virtual durante más de una década, protegida por la confusión jurisdiccional, el prejuicio racial y el simple hecho de que la mayoría de sus víctimas eran personas cuyas desapariciones pasaban desapercibidas para la sociedad blanca. La zona donde Patty Cannon construyó su imperio de terror era particularmente adecuada para la actividad criminal. A principios del siglo XIX, la región ahora conocida como Reliance se encontraba en la intersección de 3 jurisdicciones, el condado de Sussex en Delaware y los condados de Caroline y Dorchester en Maryland. Esta ubicación estratégica permitía a los criminales cruzar literalmente las fronteras de condados y estados para escapar de los agentes de la ley. El lugar era tan remoto que los lugareños lo llamaban Johnson's Crossroads, en honor a la taberna que se convertiría en el cuartel general de la red de secuestros más notoria de la historia de Estados Unidos. El propio paisaje parecía diseñado para el ocultamiento. Densos bosques de pinos y robles se extendían por kilómetros, interrumpidos solo por tierras pantanosas y pequeños claros donde granjas aisladas salpicaban el campo. El río Nanticoke serpenteaba por la región, proporcionando vías fluviales que podían transportar a los cautivos silenciosamente al amparo de la oscuridad. Los caminos no eran más que senderos para carros, y los pueblos más cercanos estaban a días de distancia a caballo. Para alguien que buscaba operar al margen de la ley, era un lugar ideal. Martha Cannon, a quienes la conocían llamaban Patty, había llegado a esta zona fronteriza en algún momento alrededor de 1790. Los registros judiciales sugieren que nació alrededor de 1760, posiblemente bajo el nombre de Lucrecia Patricia Hanley, aunque mantuvo sus orígenes deliberadamente vagos. Algunos relatos sitúan su nacimiento en Canadá, con inmigración a Delaware a los 16 años. Lo que está documentado es su matrimonio con Jesse Cannon, un granjero local que poseía propiedades cerca de la línea estatal. Juntos, tuvieron al menos una hija, y vivieron lo que parecía ser una vida rural sin incidentes. Jesse Cannon fue descrito por los vecinos como un hombre tranquilo, que se mantenía a sí mismo, trabajando en su pequeña granja y cultivando tabaco y maíz, como docenas de otros colonos en la región. La finca de los Cannon se encontraba en una modesta parcela de tierra que se extendía a ambos lados de la frontera de Delaware y Maryland, un detalle que resultaría crucial para las actividades criminales posteriores de Patty. La casa en sí era una estructura sencilla de 2 pisos construida al estilo común de la época, con gruesas paredes de madera y ventanas pequeñas. Lo que los vecinos no sabían era que esta casa aparentemente ordinaria pronto albergaría habitaciones secretas
y espacios ocultos diseñados para esconder a seres humanos secuestrados. Pero debajo de esta apariencia de normalidad yacía algo mucho más oscuro. Los primeros años del siglo XIX marcaron un periodo crucial en la esclavitud estadounidense. Cuando el Congreso prohibió la importación de personas esclavizadas de África, en 1808, la demanda de mano de obra humana en los campos de algodón en expansión de Alabama, Mississippi y Georgia creó un lucrativo mercado interno. Un esclavo, adulto y sano que podría haber costado $300 antes de la prohibición, ahora se vendía por más de $1,000 en el sur profundo. Este aumento de precios creó poderosos incentivos para los criminales dispuestos a traficar con la miseria humana. La transformación económica del sur, tras la invención de la desmotadora de algodón, había creado una demanda insaciable de mano de obra esclavizada. La producción de algodón se estaba expandiendo rápidamente en los estados de la costa del Golfo, y los plantadores estaban dispuestos a pagar precios altos por los trabajadores. La prohibición legal de importar esclavos de África significaba que la única fuente de nuevas personas esclavizadas era la población interna, ya sea a través del aumento natural o de la captura y reesclavización de afroamericanos libres. La península de Delmarva era particularmente vulnerable a estos depredadores. Después de la Guerra de la Independencia, muchas personas esclavizadas habían sido liberadas por sus dueños, ya sea a través de leyes de emancipación gradual o actos individuales de manumisión. Maryland y Delaware tenían poblaciones sustanciales de afroamericanos libres que trabajaban como jornaleros, artesanos y pequeños agricultores. Estas comunidades, aunque legalmente libres, vivían en constante temor. No tenían protectores poderosos, un recurso legal limitado, y sus desapariciones a menudo no se denunciaban o no eran investigadas por las autoridades blancas que los veían como menos que plenamente humanos. El estatus legal de los afroamericanos, libres a principios del siglo XIX, era precario en el mejor de los casos. Si bien no estaban esclavizados, poseían pocos de los derechos de los que disfrutaban los ciudadanos blancos. No podían votar, servir en jurados, ni testificar contra acusados blancos, en la mayoría de los tribunales. Su libertad podía ser cuestionada en cualquier momento, y se les exigía llevar papeles que probaran su estatus. Para criminales como Patty Cannon, estas vulnerabilidades legales creaban oportunidades de explotación. En este ambiente, entró Patty Cannon, una mujer que demostraría que la maldad no reconoce fronteras de género. Los relatos de la época la describen como una mujer grande y físicamente imponente, con una fuerza inusual para su género. Medía casi 1,80 metros en una época en la que la mayoría de las mujeres apenas alcanzaban 1,50 metros, y poseía lo que los vecinos describían como una presencia intimidante. Se dice que su voz era profunda e imponente, y tenía fama de tener arrebatos violentos cuando se la contradecía. Su esposo Jesse murió en circunstancias misteriosas alrededor de 1826. Algunos afirmaron más tarde que ella lo había envenenado, dejando la viuda con el control total sobre la propiedad familiar. Para ese momento, ella ya había comenzado a formar las conexiones criminales que harían que su nombre fuera sinónimo de terror. La aplicación de la ley local era prácticamente inexistente en la región fronteriza rural, y la poca autoridad que existía a menudo era corrupta, o simplemente estaba abrumada por la escala de la actividad criminal. La dinámica social de la región también favorecía a las empresas criminales. La población blanca era escasa y a menudo transitoria, consistiendo en gran parte de pequeños agricultores, jornaleros, y personas que buscaban escapar de sus pasados en áreas más establecidas. Había poca cohesión comunitaria, y los vecinos a menudo se ocupaban de sus propios asuntos, sin importar lo que pudieran sospechar sobre las actividades de sus vecinos. Este aislamiento e indiferencia resultarían cruciales para la capacidad de Cannon de operar sin ser detectada durante tantos años. La transformación de Patty Cannon de viuda de frontera a mente maestra criminal comenzó con los matrimonios de su hija, en un patrón que definiría las siguientes 2 décadas. Los 2 maridos de las jóvenes eran secuestradores de esclavos. Su primer marido, Henry Brayton, era un herrero que complementaba sus ingresos capturando afroamericanos libres para venderlos en el sur. En 1811, Brayton fue arrestado y encarcelado en Georgetown,
Delaware por secuestro, pero logró escapar de la cárcel ese mismo año. Las actividades criminales de Brayton habían sido bien conocidas en la comunidad local mucho antes de su arresto. Como herrero, tenía razones legítimas para viajar por toda la región, visitando granjas y asentamientos para herrar caballos y reparar herramientas. Esta movilidad le proporcionó una cobertura perfecta para sus actividades ilegales. Identificaba a posibles víctimas durante sus llamadas de negocios legítimas, notando qué familias tenían adolescentes o adultos jóvenes que podrían alcanzar altos precios en los mercados de esclavos del sur. Los métodos empleados por los primeros secuestradores como Brayton a menudo eran toscos pero efectivos. Se basaban en el engaño, la fuerza abrumadora y la naturaleza aislada de la vida rural para capturar a sus víctimas. Una técnica común consistía en acercarse a familias afroamericanas libres con ofertas de empleo en lugares distantes. Los padres, desesperados por oportunidades económicas para sus hijos, a veces les permitían viajar con estos supuestos empleadores, solo para descubrir demasiado tarde que habían firmado la sentencia de muerte de sus hijos. Fue después de su escape que ocurrió el primer asesinato documentado conectado a la familia Cannon. Brayton, trabajando con Patty Cannon y otro criminal llamado Joseph Griffith, emboscó a un traficante de esclavos conocido solo como Riggy Dell. En la taberna de Cannon, el plan era simple pero brutal: emborrachar a la víctima, robarle su dinero y sus esclavos, y luego eliminar al testigo. Los registros judiciales muestran que Riggy Dell fue asesinado a tiros durante el robo. Brayton y Griffith finalmente fueron capturados y ahorcados el 13 de abril de 1813, pero Patty Cannon escapó de ser procesada. El asesinato de Riggy Dell marcó una escalada significativa en las actividades criminales, centradas en la propiedad de los Cannon. Antes de este incidente, la familia había estado involucrada principalmente en facilitar secuestros y proporcionar refugio seguro a los criminales que pasaban por la región. La disposición a cometer asesinatos por lucro demostró un nivel de crueldad que caracterizaría todas las actividades futuras de Cannon. Los relatos de los periódicos de la época sobre el caso Riggy Dell proporcionan detalles inquietantes sobre el crimen. La víctima había estado viajando por la región con una cantidad sustancial de dinero. Las estimaciones sugieren entre $3,000 y $5,000 destinados a la compra de personas esclavizadas en los mercados locales. Se había detenido en lo que creía que era una taberna legítima para comer y alojarse. Sin saber que había caído en una trampa, los conspiradores lo emborracharon con alcohol durante toda la noche, esperando el momento adecuado para atacar. Cuando Riggy Dell finalmente se retiró a su habitación, Brayton y Griffith lo siguieron. Los vecinos informaron más tarde haber escuchado gritos y el sonido de una lucha seguido de un disparo. Por la mañana, Riggy Dell estaba muerto. Su dinero se había ido y su carreta y caballos habían desaparecido. El cuerpo fue enterrado apresuradamente en la propiedad, comenzando lo que se convertiría en una práctica regular de usar el lugar aislado como un lugar de desecho para las víctimas de asesinato. La ejecución del primer marido de su hija no disuadió a Cannon de su camino elegido. En cambio, pareció refinar sus métodos y fortalecer su determinación de construir una organización criminal más sofisticada. La lección que extrajo de la captura de Brayton no fue que el crimen no valía la pena, sino que los criminales necesitaban una mejor organización y una planificación más cuidadosa para evitar ser detectados. Cuando su hija se volvió a Minoan casar, esta vez con Joseph Johnson, Cannon ganó un socio que resultaría aún más valioso para su empresa criminal. Johnson no era solo otro secuestrador, era un hombre de negocios que entendía la logística del tráfico de personas a escala regional. Tenía conexiones en todo el sur, experiencia en transporte y logística, y lo más importante, el capital necesario para expandir sus operaciones más allá de simples crímenes oportunistas. Johnson aportó a la sociedad una taberna ubicada precisamente en la línea estatal de Delaware y Maryland. Este establecimiento, que se conoció como Joe Johnson's Tavern, estaba posicionado tan estratégicamente que diferentes habitaciones se encontraban literalmente en diferentes estados. Esta ventaja geográfica les permitía mover a las víctimas secuestradas entre jurisdicciones para confundir a las autoridades que los perseguían. Cuando los agentes de la ley de Delaware llegaban con órdenes de arresto, los sospechosos podían simplemente entrar en las partes del edificio que estaban en Maryland y reclamar inmunidad de la jurisdicción de Delaware. La taberna servía para múltiples propósitos en la empresa criminal en expansión. Era un negocio legítimo
que proporcionaba cobertura para sus actividades, generando ingresos y explicando el constante flujo de viajeros y carretas a través de la propiedad. Funcionaba como una instalación de retención para los cautivos, que esperaban ser transportados al sur, con habitaciones ocultas y sótanos especialmente construidos para ocultar carga humana, y servía como lugar de encuentro para la red de criminales que trabajaban para ellos, un terreno neutral donde se podían hacer planes y dividir las ganancias. La distribución física de la taberna reflejaba sus múltiples funciones. El piso principal parecía completamente normal, con una sala común para viajeros, una zona de bar y habitaciones para huéspedes legítimos, pero debajo del edificio yacía una serie de sótanos y túneles que habían sido especialmente construidos para esconder a personas secuestradas. Estos espacios subterráneos eran accesibles a través de entradas ocultas y estaban diseñados para amortiguar el sonido y evitar escapes. Anillos de hierro incrustados en las paredes de piedra proporcionaban puntos de anclaje para cadenas, mientras que pequeños conductos de ventilación aseguraban que los cautivos no se asfixiaran durante largos periodos de confinamiento. La pandilla que se formó alrededor de Cannon y Johnson era notablemente diversa para su época. Incluía a criminales blancos como Henry Carr, señuelos de raza mixta como John Purnell, que usaba múltiples alias, e incluso a personas esclavizadas forzadas a participar en la captura de otros. Esta composición multirracial era estratégica. Los miembros de la pandilla afroamericanos podían acercarse a posibles víctimas sin levantar sospechas de inmediato, mientras que los miembros blancos se encargaban de las negociaciones con los compradores en el sur profundo. John Purnell, descrito en los registros judiciales como un hombre amarillo o mulato, era particularmente valioso para la organización. Su herencia racial mixta le permitía moverse entre las comunidades blancas y afroamericanas con relativa facilidad. Mantenía múltiples identidades y podía presentarse como una persona de color libre que buscaba trabajo o como un hombre blanco de piel clara que realizaba negocios, dependiendo de la situación. Esta habilidad camaleónica lo convertía en un explorador ideal para identificar posibles víctimas y establecer el contacto inicial. A medida que avanzaba la década de 1820, el alcance de la operación de Cannon y Johnson se expandió dramáticamente. Su red se extendía desde Pensilvania hasta Luisiana, con conexiones documentadas, con compradores en Alabama, Mississippi y Georgia. El alcalde Joseph Watson de Filadelfia, un cuáquero profundamente comprometido con la protección de los afroamericanos libres, comenzó a rastrear las desapariciones de ciudadanos de su ciudad y a rastrearlas hasta la península de Delmarva. Las investigaciones de Watson revelaron la horrible escala de la operación. Solo en 1825 documentó docenas de secuestros relacionados con la pandilla Cannon. Las víctimas no eran solo objetivos al azar, a menudo eran elegidas específicamente por su vulnerabilidad. Los adultos jóvenes alcanzaban los precios más altos en los mercados del sur, pero los niños también eran valiosos, ya que podían ser entrenados para tareas específicas y proporcionarían décadas de trabajo. La naturaleza sistemática de estos secuestros demostró un nivel de organización que iba mucho más allá del crimen oportunista. La pandilla mantenía una inteligencia detallada sobre los posibles objetivos, rastreando a las familias e individuos que podrían ser vulnerables a la captura. Sabían qué jóvenes habían perdido recientemente sus trabajos, qué familias estaban pasando por dificultades económicas y qué individuos podrían ser tentados por ofertas de empleo en lugares distantes. Uno de los relatos más detallados proviene de Lydia Smith, una mujer libre de 25 años que fue secuestrada en 1825. Su testimonio, conservado en los registros judiciales, describe que la mantuvieron primero en la casa de Cannon, luego la trasladaron a la taberna de Johnson, donde la tuvieron encadenada durante 5 meses. Smith recordó el miedo constante, la comida inadecuada y el conocimiento de que estaba programada para ser transportada al sur con un gran grupo de otras personas secuestradas. Solo su eventual rescate por la red de Watson la salvó de una vida de esclavitud. El relato de Smith proporciona detalles cruciales sobre las condiciones que soportaban las víctimas de la pandilla Cannon. Describió que fue capturada mientras caminaba sola por un camino cerca de Filadelfia, dominada por múltiples atacantes, y transportada en una carreta a la frontera de Delaware y Maryland. El viaje duró varios días durante los cuales la mantuvieron
con los ojos vendados y encadenada para evitar intentos de escape. Al llegar a la propiedad de los Cannon, la colocaron en una habitación oculta debajo de la casa principal, donde descubrió que no estaba sola. Las áreas de retención subterráneas, según el testimonio de Smith, contenían docenas de otras personas secuestradas en varias ocasiones. Hombres, mujeres y niños eran mantenidos en áreas separadas, todos encadenados para evitar el escape. Las condiciones eran deliberadamente duras. Comida inadecuada, sin instalaciones sanitarias y oscuridad constante, excepto cuando los guardias traían velas durante las horas de comida. La tortura psicológica era tan brutal como las condiciones físicas, ya que los cautivos sabían que estaban destinados a ser vendidos para una vida de esclavitud. Smith también proporcionó detalles sobre los métodos de la pandilla para procesar su carga humana. Las víctimas eran despojadas sistemáticamente de cualquier documentación que probara su estatus de personas libres, y cualquier pertenencia personal que pudiera ayudar a identificarlas era destruida. Se les daban nuevos nombres y antecedentes, falsos que respaldarían su venta como esclavos legítimos. Aquellos que se resistían o intentaban mantener sus verdaderas identidades eran golpeados hasta que obedecían. Las operaciones de la pandilla eran un secreto a voces en la comunidad local. Los vecinos sabían que la gente desaparecía cerca de la propiedad de los Cannon, que las carretas llegaban a horas extrañas y que la taberna de Johnson albergaba reuniones sospechosas, pero las víctimas eran afroamericanos en una sociedad donde su palabra tenía poco peso frente a la de los criminales blancos. La aplicación de la ley local, cuando existía, mostraba poco interés en investigar crímenes contra personas que veían como inherentemente sospechosas. La complicidad de la comunidad blanca local en las actividades de la pandilla iba más allá de la mera indiferencia. Algunos vecinos apoyaban activamente la empresa criminal, ya sea a través de la participación directa o proporcionando información sobre posibles víctimas. Los comerciantes locales suministraban a la pandilla con provisiones, sin hacer preguntas sobre la fuente de su pago. Incluso se sospechaba que algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aceptaban sobornos para hacerse de la vista gorda cuando se informaba de actividades sospechosas. Esta indiferencia cambió solo cuando las víctimas blancas entraron en la ecuación. La pandilla no solo secuestraba a afroamericanos libres, también robaban y asesinaban a traficantes de esclavos que pasaban por su territorio llevando grandes cantidades de dinero en efectivo. Estas víctimas eran hombres blancos dedicados al comercio legal de esclavos, y sus desapariciones atrajeron la atención que las víctimas afroamericanas nunca recibieron. El primer caso documentado ocurrió alrededor de 1820, cuando un traficante de esclavos de Georgia llamado Bell O'Miller desapareció mientras viajaba por la zona. Este hombre había estado llevando una suma sustancial de dinero. Algunos relatos sugieren $35,000 destinados a la compra de personas esclavizadas. Fue visto por última vez en el establecimiento de los Cannon, y su caballo fue encontrado más tarde en posesión de ella. Cuando fue interrogada, Cannon afirmó que el hombre había navegado hacia el sur con un cargamento de personas esclavizadas. Pero los investigadores encontraron que esta historia era poco plausible. La desaparición del comerciante de Georgia marcó el comienzo de un patrón que eventualmente conduciría a la caída de la pandilla. A diferencia de las víctimas afroamericanas cuyas desapariciones generaban poco interés oficial, los traficantes de esclavos blancos desaparecidos tenían socios comerciales y patrocinadores financieros que exigían investigaciones. Estos hombres llevaban grandes cantidades de dinero y tenían itinerarios planeados que hacían que sus desapariciones fueran difíciles de explicar. El método de Cannon para tratar con estas víctimas era típicamente brutal. Los traficantes serían invitados a la taberna con el pretexto de realizar negocios legítimos. Una vez allí, se les daría alcohol y se les animaría a discutir sus recursos financieros y planes de viaje. Cuando surgía la oportunidad, eran asesinados y robados, sus cuerpos enterrados en la propiedad, y su dinero y cualquier persona esclavizada con la que estuvieran viajando serían incorporados a las operaciones de la pandilla. Las ganancias de estos asesinatos eran sustanciales. Un solo traficante de esclavos podría llevar suficiente dinero para financiar las operaciones de la pandilla durante meses. Las personas esclavizadas que transportaban podrían ser vendidas a través de las redes del sur de la pandilla, generando ingresos adicionales.
Lo más importante, eliminar a estos competidores ayudó a la pandilla a mantener su monopolio sobre las actividades criminales en la región. A mediados de la década de 1820, la presión aumentaba sobre la pandilla de Cannon y Johnson, desde 1900, múltiples direcciones. El alcalde Watson de Filadelfia había comenzado a ofrecer recompensas sustanciales por información que condujera a arrestos, y el gobernador John Andrew Schulzer de Pensilvania estaba coordinando con los funcionarios en los estados del sur para rastrear a los ciudadanos secuestrados. Sus investigaciones estaban revelando no solo crímenes individuales, sino una red sistemática que había estado operando durante más de una década. La recompensa ofrecida por Watson, $500 por información que condujera a arrestos, representaba una suma sustancial para la época, equivalente a varios meses de salario para la mayoría de las personas trabajadoras. Este incentivo financiero comenzó a soltar lenguas en comunidades que anteriormente habían permanecido en silencio sobre las actividades de la pandilla. Ex asociados miembros de la pandilla, insatisfechos e incluso algunas víctimas que habían logrado escapar, comenzaron a proporcionar información a las autoridades. La respuesta de la pandilla a esta presión fue característicamente violenta. En lugar de reducir sus operaciones, comenzaron a eliminar a los posibles testigos de manera más agresiva. Esta decisión finalmente resultaría ser su perdición, ya que expandió su lista de víctimas para incluir a personas cuyas desapariciones no podían ser ignoradas. La escalada de violencia durante este periodo reflejó la mentalidad cada vez más paranoica de Patty Cannon. Había construido un imperio criminal que generaba enormes ganancias. Las estimaciones sugieren que los ingresos anuales de la pandilla superaban los $50,000, una fortuna para los estándares de principios del siglo XIX, pero este éxito la había convertido en un objetivo para la atención de la policía, y se convenció de que los ex asociados representaban una amenaza existencial para sus operaciones. La figura más crucial en la eventual exposición de la pandilla fue un niño de raza mixta llamado Cyrus James. Cannon había comprado a James como esclavo cuando solo tenía 7 años y lo había criado en su hogar. A medida que crecía, James se vio obligado a participar en las actividades de la pandilla, sirviendo como señuelo para atraer a otros afroamericanos a las trampas. Su conocimiento íntimo de las operaciones de la pandilla, combinado con su creciente aversión a la violencia que presenciaba, lo convirtió en un activo invaluable y una posible responsabilidad. La posición de James en la casa de los Cannon era única y trágicamente compleja. Como niño esclavizado, no tenía más remedio que participar en cualquier actividad que su dueña le exigiera, pero a medida que maduraba, comenzó a comprender el horror total de lo que se le obligaba a hacer. Estaba ayudando a destruir las vidas de personas que se parecían a él, personas que compartían su herencia y su vulnerabilidad. Este conocimiento creó un conflicto interno que eventualmente lo llevaría a cooperar con las autoridades a pesar de los riesgos personales que implicaba. La manipulación psicológica empleada por Cannon para controlar a James era sofisticada y cruel. Alternaba entre tratarlo como un miembro favorecido de la casa y amenazarlo con violencia o venta a amos brutales en el sur profundo. Lo convenció de que su supervivencia dependía enteramente de su protección y de que cualquier traición resultaría en su muerte inmediata. Esta combinación de dependencia y terror mantuvo a James leal durante años, incluso mientras presenciaba crímenes cada vez más horribles. James testificó más tarde que presenció a Cannon asesinar a varios niños en su propiedad. En un relato particularmente horrible, describió haber visto a Cannon llevar a un niño afroamericano herido, aún no muerto, fuera de la casa en su delantal, solo para que el niño nunca regresara. James sabía dónde estaban enterrados los cuerpos, porque se había visto obligado a ayudar a deshacerse de ellos. Los asesinatos que James presenció no fueron actos de violencia al azar, sino decisiones calculadas basadas en la evaluación de riesgo y beneficio de Cannon. Los niños que se enfermaban o se lesionaban eran asesinados en lugar de ser tratados, ya que la atención médica habría sido costosa y habría atraído una atención no deseada. Los jóvenes que resultaban difíciles de controlar, o que insistían en su estatus de personas libres, eran eliminados como posibles fuentes de problemas. Incluso los bebés nacidos de mujeres secuestradas a veces eran asesinados y Cannon determinaba que serían más problemáticos de lo que valían. La caída de la pandilla comenzó con su trato hacia los traficantes de esclavos rivales.
La competencia en el comercio ilegal de tráfico de personas era feroz, y la pandilla de Cannon se había ganado la reputación de asesinar a los competidores para robar su dinero y su carga humana. Esta práctica se aceleró a medida que aumentaba la presión legítima de la aplicación de la ley. Los traficantes de esclavos muertos no podían testificar sobre sus experiencias con la pandilla. La decisión de escalar su violencia contra las víctimas blancas reflejó tanto la creciente desesperación de Cannon como su error de cálculo fundamental sobre las consecuencias de tales acciones. Había operado durante tanto tiempo con impunidad que se creía intocable. El asesinato de afroamericanos no había generado una respuesta seria de la policía, por lo que asumió que lo mismo sucedería con las víctimas blancas. Esta suposición resultaría fatal para su empresa criminal. A principios de 1829, los cuerpos comenzaron a aparecer. Un granjero arrendatario que trabajaba en una tierra propiedad de Cannon estaba arando una zona baja que recientemente había sido despejada de maleza cuando su caballo tropezó con lo que resultó ser una tumba. Dentro de un cofre de madera, descubrió huesos humanos que las autoridades determinaron que pertenecían al traficante de esclavos de Georgia desaparecido casi una década antes. Este descubrimiento desencadenó una búsqueda sistemática de la propiedad que desenterraría múltiples lugares de entierro. El granjero que hizo el descubrimiento inicial estaba trabajando en una tierra que Cannon había alquilado para obtener ingresos adicionales. El área había sido previamente inutilizada porque era propensa a inundaciones, pero el clima seco reciente la había hecho adecuada para el cultivo. Cuando el caballo de arado del granjero se hundió repentinamente en el suelo, inicialmente asumió que se había encontrado con una depresión natural o tal vez un pozo viejo. Solo cuando comenzó a cavar para liberar a su caballo, se dio cuenta de que se había topado con algo mucho más siniestro. El cofre de madera que contenía los huesos estaba notablemente bien conservado, lo que sugería que había sido enterrado relativamente recientemente, a pesar de contener restos de una década de antigüedad. El cofre en sí parecía haber sido construido específicamente con el propósito de ocultar un cuerpo, con dimensiones que se acomodaban precisamente a una forma humana. Este nivel de preparación indicaba que el entierro no fue un intento apresurado de ocultar un crimen, sino parte de un enfoque sistemático para la eliminación de cuerpos que había sido refinado durante años de práctica. El descubrimiento del primer cuerpo a principios de 1829 puso en marcha una cadena de eventos que finalmente pondría fin al imperio criminal de Patty Cannon. Las autoridades de Delaware, trabajando con sus homólogos en Maryland, obtuvieron órdenes de registro y comenzaron una investigación exhaustiva de todas las propiedades conectadas a la pandilla de Cannon y Johnson. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. La investigación fue dirigida por el sheriff Joseph Houston, del condado de Sussex, Delaware, trabajando en coordinación con las autoridades de Maryland y representantes de la oficina del gobernador de Pensilvania. Este enfoque multijurisdiccional no tenía precedentes para la época y reflejaba el creciente reconocimiento de que las actividades de la pandilla Cannon cruzaban las fronteras estatales y requerían una respuesta coordinada de la policía. Las órdenes de registro obtenidas por las autoridades eran notablemente amplias, lo que les permitía excavar cualquier área de las propiedades de los Cannon donde pudieran estar ocultos los cuerpos. Esta autoridad legal fue crucial ya que proporcionó protección a los investigadores que, de otro modo, podrían haber sido acusados de allanamiento de morada o de búsqueda e incautación ilegal. Las órdenes también especificaban que cualquier evidencia descubierta podría usarse en procesos judiciales en múltiples jurisdicciones, ayudando a cerrar las lagunas legales que la pandilla había explotado durante años. El 3 de abril de 1829, Cyrus James fue capturado en Delaware. Las circunstancias de su arresto siguen siendo algo confusas, pero los registros judiciales sugieren que intentaba huir de la región cuando fue detenido. Enfrentado a pruebas abrumadoras y a la perspectiva de la ejecución, el joven, que había sido forzado a una vida de crimen cuando era niño, tomó una decisión fatídica. Cooperaría con las autoridades y revelaría todo lo que sabía sobre las operaciones de Patty Cannon. La decisión de cooperar no fue tomada a la ligera por James. Entendía que su testimonio probablemente resultaría en su propio procesamiento por los crímenes que se había visto obligado a cometer, pero también reconoció que el silencio continuo significaría proteger a la mujer que lo había esclavizado y lo había obligado a participar en la destrucción de innumerables otras vidas.
Su cooperación representó no solo una estrategia legal, sino una elección moral para finalmente liberarse del control psicológico que Cannon había mantenido sobre él durante años. El testimonio de James fue devastador. Hablando con él, juez de paz en Seaford, Delaware, proporcionó relatos detallados de asesinatos que abarcaban casi una década. Le dijo a los investigadores que Joseph Johnson, su hermano Ebenezer Johnson y Patty Cannon habían disparado al traficante de esclavos de Georgia mientras comía la cena en la casa de los Cannon. Él los había visto llevar el cuerpo a un cofre de madera y enterrarlo en la propiedad, pero esto fue solo el comienzo de sus revelaciones. El nivel de detalle en el testimonio de James fue extraordinario y proporcionó a los investigadores su primera comprensión completa de las operaciones de la pandilla. Pudo describir no solo crímenes individuales, sino los métodos sistemáticos empleados por la pandilla durante muchos años. Conocía la ubicación de los lugares de entierro, las identidades de otros miembros de la pandilla, las rutas utilizadas para transportar a las personas secuestradas y las redes de compradores y vendedores que se extendían por varios estados. Siguiendo las indicaciones de James, las autoridades comenzaron a excavar la propiedad de los Cannon sistemáticamente. En una zona de jardín encontraron el cuerpo de un niño de raza mixta. Según el testimonio de James, este niño había sido esclavizado por Cannon junto con su madre. Cannon había matado al niño porque sospechaba que el padre era blanco, posiblemente un miembro de su propia familia. El artículo que preserva este testimonio no contiene información sobre el destino de la madre del niño, dejando abierta la horrible posibilidad de que ella también fuera asesinada. El descubrimiento del cuerpo del niño fue particularmente inquietante para los investigadores, porque demostró el alcance de la insensibilidad de Cannon. Esta no era una víctima de secuestro o un criminal rival. Este era un niño que había nacido en la casa de Cannon y vivía bajo su control. El asesinato parecía haber sido motivado puramente por la paranoia racista de Cannon y su temor de que un niño de raza mixta pudiera de alguna manera amenazar sus operaciones. Excavaciones adicionales revelaron 2 cajas de madera, cada una con huesos humanos. James identificó un conjunto de restos como pertenecientes a otro niño que había visto a Cannon golpear hasta la muerte con un trozo de madera. El tercer conjunto pertenecía a un adulto a quien James describió como alguien a quien consideraban que tenía propiedad, lo que significa que la pandilla creía que esta persona era libre y podría tener recursos que valieran la pena robar. La naturaleza sistemática de estos asesinatos pintó un cuadro de Cannon como algo más que una simple criminal. Era una asesina en serie que había estado operando con impunidad durante años, protegida por el aislamiento de su ubicación, la indiferencia de las autoridades locales ante los crímenes contra los afroamericanos y una red de conspiradores que compartían sus ganancias. La evidencia física descubierta durante las excavaciones corroboró el testimonio de James con un detalle notable. Las cajas de madera utilizadas para contener los cuerpos eran de construcción similar, lo que sugería que habían sido fabricadas específicamente con el propósito de ocultar a las víctimas de asesinato. La ubicación de las tumbas seguía un patrón que indicaba una planificación sistemática en lugar de un entierro al azar. Lo más inquietante, la condición de los restos sugería que algunas víctimas habían sido enterradas mientras aún estaban vivas. A medida que se corrió la voz del descubrimiento, otros testigos comenzaron a presentarse. Las personas que habían vivido con miedo a Cannon durante años, de repente encontraron el coraje para hablar. Sus testimonios revelaron víctimas adicionales y proporcionaron detalles sobre los métodos de la pandilla que corroboraron el relato de James. Entre estos nuevos testigos se encontraba Thomas Freeman, un afroamericano libre que había sido abordado por miembros de la pandilla en 1827, pero que había logrado escapar. Freeman testificó que se le había ofrecido trabajo en Georgia y había estado viajando hacia la propiedad de los Cannon cuando comenzó a sospechar del comportamiento de su escolta. Logró escabullirse durante una parada de descanso y pasó varios días escondido en el bosque antes de regresar a Filadelfia. El testimonio de Freeman fue significativo porque proporcionó una visión de los métodos de reclutamiento de la pandilla. Describió cómo el acercamiento inicial había parecido completamente legítimo. Había estado luchando por encontrar trabajo en Filadelfia cuando un hombre bien vestido se le acercó con una oferta de empleo en una plantación de Georgia. Los salarios ofrecidos eran generosos y el transporte se proporcionaría de forma gratuita.
Fue solo durante el viaje que Freeman comenzó a notar inconsistencias en las historias de su escolta y comenzó a sospechar de sus verdaderas intenciones. El alcance de la investigación se expandió más allá de Delaware. Las autoridades en Maryland comenzaron a examinar las propiedades de los miembros de la pandilla, mientras que los funcionarios en Pensilvania coordinaron los esfuerzos para documentar el alcance total de la red de secuestro. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Sussex se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en el capítulo final del reinado de terror de Patty Cannon. La coordinación entre diferentes jurisdicciones representó un nuevo enfoque para la aplicación de la ley que más tarde se convertiría en una práctica estándar. Por primera vez, las autoridades estaban tratando a la pandilla Cannon como lo que realmente era, una conspiración criminal interestatal que requería una respuesta a nivel federal. Este reconocimiento llevó a la participación de funcionarios de Washington, D.C., y marcó el comienzo de lo que eventualmente se convertirían en esfuerzos coordinados de la Policía Federal contra el crimen organizado. El 13 de abril de 1829, un gran jurado de 24 hombres blancos en Delaware emitió acusaciones contra Martha Patty Cannon por 4 cargos de asesinato. Los cargos fueron firmados por James Rogers, el fiscal general de Delaware, y representaron la primera vez que un miembro de la notoria pandilla enfrentaba graves consecuencias legales por sus crímenes contra los afroamericanos. La composición del gran jurado en sí fue significativa para el periodo. Los 24 miembros eran hombres blancos como lo exigía la ley de Delaware, pero representaban una sección transversal de la población del estado, incluyendo a agricultores, comerciantes y profesionales. El hecho de que este jurado estuviera dispuesto a acusar a una mujer blanca por el asesinato de afroamericanos marcó un cambio notable en las actitudes legales, impulsado en gran parte por la abrumadora evidencia presentada y la naturaleza interestatal de los crímenes. Las acusaciones fueron notablemente específicas para la época. Cannon fue acusada del asesinato de una niña el 26 de abril de 1822, un niño el mismo día, un hombre adulto el 1 de octubre de 1820 y un niño negro el 1 de junio de 1824. Cada cargo conllevaba la pena de muerte, y la evidencia en su contra era abrumadora. La especificidad de estos cargos reflejaba la exhaustiva investigación realizada por las autoridades, a diferencia de muchos casos criminales de la época, que se basaban principalmente en el testimonio de testigos y pruebas circunstanciales. El caso de Cannon se basó en pruebas físicas, múltiples testigos que corroboraban y confesiones detalladas de un participante que tenía un conocimiento íntimo de los crímenes. Esta combinación de tipos de evidencia hizo que el caso fuera virtualmente imposible de defender. El testimonio de Cyrus James formó la columna vertebral del caso de la Fiscalía. Su conocimiento detallado de las operaciones de la pandilla, combinado con su capacidad para llevar a las autoridades a los lugares de entierro, lo convirtió en el testigo más valioso en la historia legal de Delaware hasta ese momento. El joven que había sido forzado a cometer crímenes cuando era niño, ahora tenía el poder de llevar a la justicia a la mujer que había aterrorizado a la región durante décadas. El equipo de la Fiscalía fue dirigido por el fiscal general James Rogers, quien se había labrado una reputación procesando casos criminales complejos en todo Delaware. Rogers entendió que el caso de Cannon representaba una oportunidad para demostrar que la ley se aplicaba por igual a todos los ciudadanos, independientemente de su raza o estatus social. También reconoció que un procesamiento exitoso enviaría un fuerte mensaje a otras empresas criminales que operaban en la región, pero Patty Cannon se presentó como una figura que desafiaba una fácil categorización, incluso para sus contemporáneos. Los relatos de los periódicos la describían como una mujer grande y físicamente poderosa que infundía miedo y respeto, incluso entre criminales endurecidos. Aproximadamente a los 70 años, se mantuvo lúcida y desafiante, sin mostrar remordimiento por sus acciones, incluso cuando se enfrentó a pruebas irrefutables. Las descripciones contemporáneas de Cannon durante su encarcelamiento pintan un cuadro de una criminal impenitente
que parecía genuinamente desconcertada por los procedimientos legales en su contra. Aparentemente veía sus acciones como actividades comerciales legítimas y expresó desconcierto de que las autoridades la estuvieran procesando por crímenes contra personas que ella consideraba propiedad en lugar de seres humanos. Las condiciones de su encarcelamiento en la cárcel del condado de Sussex en Georgetown, Delaware, reflejaban tanto la gravedad de sus crímenes como la naturaleza inusual de tener a una acusada enfrentando múltiples cargos de asesinato. Los Menard mantuvieron bajo constante vigilancia, ya que las autoridades temían tanto los intentos de fuga como las posibles represalias de los miembros de la pandilla que sobrevivieron. La cárcel de Georgetown en sí era una estructura de piedra tosca que había sido construida a principios del siglo XIX para albergar a pequeños criminales y deudores. No estaba diseñada para retener a delincuentes peligrosos que enfrentaban cargos capitales, y las autoridades tuvieron que implementar medidas de seguridad especiales para garantizar la detención continua de Cannon. Se colocaron guardias adicionales, y su celda fue reforzada con barras de hierro y cerraduras adicionales. Durante su confinamiento, Cannon comenzó a hablar más libremente sobre su carrera criminal. Según los relatos contemporáneos, admitió haber matado al menos a 2 docenas de personas a lo largo de su carrera criminal. Estas víctimas incluían no solo a los afroamericanos encontrados enterrados en su propiedad, sino también a traficantes de esclavos rivales, posibles testigos y cualquier otra persona que representara una amenaza para sus operaciones. El aspecto más escalofriante de las confesiones de Cannon fue su tono natural. Habló del asesinato como una necesidad comercial, describiendo el asesinato de niños y adultos con la misma indiferencia casual que podría haber usado para hablar del ganado. Su aparente falta de conciencia moral conmocionó incluso a los oficiales de la ley endurecidos que habían visto lo peor de la violencia fronteriza. Las confesiones de Cannon proporcionaron a las autoridades detalles sobre crímenes que se extendían mucho más allá de los cargos por los que había sido acusada. Describió asesinatos que se remontaban a principios de la década de 1810, secuestros que habían involucrado a cientos de víctimas y una red criminal que había llegado a varios estados. Estas revelaciones confirmaron las sospechas de los investigadores de que los crímenes descubiertos en su propiedad representaban solo una fracción de las actividades totales de la pandilla. Los procedimientos legales avanzaron con una velocidad inusual para el periodo. La abrumadora evidencia combinada con la presión pública por la justicia creó un impulso para un juicio rápido y una resolución. Los registros judiciales sugieren que se esperaba que Cannon fuera juzgada en semanas después de su acusación, y la ejecución se llevaría a cabo poco después si era declarada culpable. La estrategia de la fiscalía era sencilla: presentar la evidencia física, proporcionar el testimonio de Cyrus James y otros testigos, y permitir que el jurado llegara a la obvia conclusión de que Cannon era culpable de múltiples asesinatos. La defensa, si es que la hubo, solo pudo argumentar por la piedad basándose en la edad y el género de Cannon, aunque pocos observadores creían que tales argumentos serían efectivos dada la naturaleza horrible de los crímenes. El juicio estaba programado para comenzar a finales de mayo de 1829, con la selección del jurado planeada para la semana anterior. Se esperaba que asistieran observadores legales de toda la región, ya que el caso representaba uno de los procesamientos criminales más importantes en la historia de Delaware. Periódicos tan lejanos como Filadelfia y Baltimore estaban planeando una amplia cobertura de los procedimientos. Los procedimientos legales contra Patty Cannon nunca llegarían a su conclusión prevista. El 11 de mayo de 1829, aproximadamente 3 semanas antes de su ejecución programada, los guardias de la cárcel la encontraron muerta en su celda. La causa oficial de la muerte fue catalogada como suicidio por envenenamiento, aunque las circunstancias exactas siguen sin estar claras. Algunos relatos sugieren que simpatizantes le habían introducido arsénico de contrabando, mientras que otros proponen que había estado acumulando medicación durante semanas. El descubrimiento del cuerpo de Cannon conmocionó a la cárcel de Georgetown y a la comunidad en general. Los guardias que hacían sus rondas matutinas regulares la encontraron tirada en el suelo de su celda, aparentemente habiendo muerto en algún momento durante la noche. No había signos de lucha o violencia, y la celda permanecía cerrada con llave desde el exterior. La única evidencia de lo que había ocurrido fue un pequeño frasco encontrado escondido en su ropa, que un análisis posterior sugirió que había
contenido arsénico. La pregunta de cómo Cannon obtuvo el veneno siguió siendo un misterio que los investigadores nunca resolvieron por completo. Los procedimientos de seguridad de la cárcel eran relativamente laxos para los estándares modernos, y los visitantes no eran registrados a fondo antes de reunirse con los prisioneros. Era posible que un simpatizante le hubiera introducido el veneno de contrabando durante una de estas visitas, aunque nunca se identificó a una persona específica como la fuente. Algunos contemporáneos especularon que Cannon había estado planeando su suicidio desde el momento de su arresto. Ella había presenciado la ejecución del primer marido de su hija y entendía exactamente qué destino le esperaba si era condenada. En lugar de enfrentar la humillación pública de la ejecución, eligió morir en sus propios términos, manteniendo el control sobre su destino hasta el final. Su muerte privó a las familias de las víctimas de la satisfacción de ver que se hacía justicia, pero también puso fin a una de las empresas criminales más sistemáticas de la historia de los primeros años de Estados Unidos. Los registros judiciales muestran que la muerte de Cannon puso fin efectivamente al ferrocarril subterráneo inverso que había operado a lo largo de la península de Delmarva durante casi 2 décadas. El período inmediatamente posterior a la muerte de Cannon fue caótico. Las autoridades se habían estado preparando para lo que esperaban que fuera el juicio criminal más importante en la historia de Delaware, y su suicidio los dejó con preguntas sin resolver sobre el alcance total de su red criminal. La investigación sobre sus actividades continuó durante varios meses, pero sin su testimonio, muchos detalles sobre las operaciones de la pandilla permanecieron sin estar claros. El destino de sus conspiradores que sobrevivieron varió. Joseph Johnson, su yerno y socio principal, había huido a Alabama o Mississippi antes de que comenzaran las investigaciones. Su hermano Ebenezer también escapó al sur profundo, donde presumiblemente continuaron sus actividades criminales fuera del alcance de las autoridades de Delaware. La policía local hizo intentos poco entusiastas para perseguirlos, pero las complicaciones jurisdiccionales y las vastas distancias involucradas hacían poco probable un procesamiento exitoso. Solo Cyrus James, el niño esclavizado forzado a cometer crímenes, permaneció para enfrentar a la justicia, y su cooperación con las autoridades finalmente condujo a su libertad, en lugar de a la ejecución. Los tribunales de Delaware, reconociendo que James había sido obligado a participar en las actividades de la pandilla y que su testimonio había sido crucial para descubrir los crímenes, le concedieron su libertad y le proporcionaron protección contra represalias. El destino de James después del juicio representó uno de los pocos resultados positivos de todo el trágico episodio. Fue reubicado en Pensilvania, donde los abolicionistas lo ayudaron a establecer una nueva identidad y comenzar una vida legítima. Algunos relatos sugieren que más tarde se volvió activo en el ferrocarril subterráneo, usando su conocimiento de las redes criminales para ayudar en los esfuerzos legítimos para ayudar a los esclavos fugitivos. La investigación reveló que la pandilla de Cannon y Johnson había sido responsable del secuestro de cientos de afroamericanos libres a lo largo de sus operaciones. Si bien los números exactos siguen siendo discutidos, las estimaciones conservadoras sugieren que traficaron entre 500 y 1000 personas a la esclavitud en el sur profundo. El valor económico de estos crímenes, medido en los precios que los esclavos alcanzaban en los mercados del sur, representaba millones de dólares en la moneda actual. El costo humano de estos crímenes se extendió mucho más allá de las simples estadísticas. Cada secuestro representó la destrucción de una familia, el robo de una vida y la perpetuación de un sistema que trataba a los seres humanos como propiedad. Muchas víctimas nunca fueron recuperadas, viviendo sus vidas en la esclavitud a cientos de kilómetros de sus hogares. Los niños fueron separados de sus padres, los cónyuges entre sí, y comunidades enteras vivieron con miedo a ataques similares. El alcance geográfico de las actividades de la pandilla fue igualmente asombroso. La evidencia recopilada durante la investigación mostró conexiones con redes criminales que operaban desde Nueva York hasta Luisiana. La pandilla Cannon había sido parte de un sistema más grande de tráfico ilegal de personas que explotaba la confusión jurisdiccional y las capacidades limitadas de la policía de principios del siglo XIX. El cuerpo de Patty Cannon fue inicialmente enterrado en el cementerio de la cárcel de Georgetown donde murió.
El entierro se llevó a cabo sin ceremonia, reflejando el deseo de la comunidad de olvidar los horrores asociados con su nombre. Cuando esa tierra fue luego convertida en un estacionamiento en el siglo XX, sus restos fueron trasladados a un campo de alfareros cerca de la nueva prisión. En un giro extraño que refleja la actitud sensacionalista hacia sus crímenes, su cráneo fue separado del resto de sus restos y se exhibió en varios lugares a lo largo de los años. Tan recientemente como en 1961, se prestó a la Biblioteca Pública de Dover, sirviendo como un macabro recordatorio de uno de los capítulos más oscuros de Delaware. Este trato de sus restos, si bien es inquietante para los estándares modernos, reflejó la continua fascinación del público por sus crímenes y su deseo de recordar los horrores que ella había perpetrado. El legado de Patty Cannon se extiende mucho más allá de sus crímenes individuales. Su historia ilustra la violencia sistemática que sustentó la esclavitud estadounidense, la vulnerabilidad de los afroamericanos libres en el periodo anterior a la Guerra de Secesión y las formas en que los criminales sofisticados podían explotar las lagunas geográficas y legales. El ferrocarril subterráneo inverso, que operaba, representaba la imagen oscura y reflejada de las redes que ayudaban a los esclavos fugitivos a escapar a la libertad, un recordatorio de que por cada historia de liberación había innumerables otras de reesclavización y muerte. Los historiadores modernos continúan estudiando el caso de Cannon como un ejemplo de cómo las empresas criminales podían florecer en las lagunas entre las jurisdicciones legales. Su capacidad para operar durante casi 2 décadas, a pesar del conocimiento de las comunidades locales, demuestra la combinación de racismo, limitaciones legales e incentivos económicos que permitieron que tales horrores continuaran. El caso también destacó las limitaciones de la aplicación de la ley a principios del siglo XIX, la falta de coordinación entre las diferentes jurisdicciones, la ausencia de fuerzas policiales profesionales y las capacidades de comunicación limitadas de la época. Todo contribuyó a la capacidad de la pandilla para operar con impunidad. Estas lecciones más tarde informarían los esfuerzos para desarrollar estrategias policiales más efectivas para tratar con el crimen interestatal. El impacto en la comunidad local fue profundo y duradero. La zona alrededor de Johnson's Crossroads nunca se recuperó por completo de su asociación con la pandilla Cannon. El nombre finalmente se cambió a Reliance, en un esfuerzo por escapar de la infamia, pero el estigma persistió durante generaciones. Los valores de las propiedades en la zona se mantuvieron deprimidos durante décadas, y muchas familias optaron por reubicarse en lugar de permanecer en un lugar asociado con tales horrores. El caso de Cannon también tuvo implicaciones más amplias para la comprensión de la sociedad estadounidense sobre la raza y el crimen. La voluntad de las autoridades de finalmente procesar estos crímenes, a pesar de que las víctimas eran principalmente afroamericanos, marcó un cambio pequeño pero significativo en las actitudes legales. Si bien este cambio fue limitado y temporal, representó el reconocimiento de que todas las personas, independientemente de su raza, merecían protección legal. La documentación e investigación de los crímenes de Cannon también contribuyeron al creciente movimiento abolicionista. La naturaleza sistemática de la red de secuestro y la facilidad con la que los afroamericanos libres podían ser reducidos a la esclavitud proporcionaron una poderosa evidencia para los abolicionistas que argumentaban que todo el sistema de esclavitud era inherentemente corrupto y peligroso. En las décadas posteriores a la muerte de Cannon, su historia se convirtió en parte del folclore regional, aunque los detalles a menudo eran distorsionados o sensacionalizados. Numerosos libros, panfletos y artículos de periódicos relataron sus crímenes, aunque muchos mezclaron hechos con ficción de maneras que hacían difícil separar la verdad histórica de la leyenda. La más famosa de estas fue la novela de George Alfred Townsend, The Entailed Hat, publicada en 1884, que utilizó la historia de Cannon como base para un cuento melodramático de crimen en la frontera. El lugar de la casa original de los Cannon siguió siendo una fuente de fascinación mórbida durante décadas. Los visitantes viajaban al lugar remoto para ver dónde habían ocurrido los crímenes, y los residentes locales desarrollaron una industria artesanal que ofrecía recorridos y vendía recuerdos. La casa original fue finalmente demolida en 1948, pero el sitio continuó atrayendo a curiosos hasta la era moderna. Este misterio nos muestra con qué facilidad la sociedad puede hacer la vista gorda ante la violencia sistemática cuando las
víctimas son percibidas como menos que plenamente humanas. La indiferencia que permitió a Patty Cannon operar durante décadas, finalmente se superó solo cuando sus crímenes se expandieron para incluir a víctimas blancas, cuyas desapariciones no podían ser ignoradas. El sistema legal que no protegió a los afroamericanos libres del secuestro y el asesinato fue el mismo sistema que finalmente procesó a Cannon solo cuando amenazó los intereses de los traficantes de esclavos blancos. El caso de Cannon sirve como un recordatorio severo de la capacidad humana para el mal y la importancia de una vigilancia policial atenta y la responsabilidad comunitaria. Demuestra cómo las empresas criminales pueden florecer en entornos donde la sociedad no protege a sus miembros más vulnerables. Lo más importante, preserva la memoria de cientos de víctimas cuyos nombres están en gran parte olvidados, pero cuyo sufrimiento nunca debe ser minimizado o ignorado. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado sobre el alcance total de su red criminal? La evidencia sugiere que la pandilla de Patty Cannon era parte de un sistema mucho más grande de tráfico ilegal de personas, que se extendía mucho más allá de la frontera de Delaware y Maryland. Muchas preguntas siguen sin respuesta sobre el alcance total de sus actividades y el destino de sus víctimas. Deja tu comentario a continuación y comparte tus pensamientos sobre este oscuro capítulo en la historia de Estados Unidos. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror del pasado oculto de Estados Unidos, suscríbete, toca la campana de notificación y comparte con alguien que ame los misterios de los crímenes olvidados de nuestra nación. Nos vemos en el próximo video donde exploraremos otra aterradora historia real de las sombras de la historia de Estados Unidos.